Validación caso 1, modelo del cuerpo humano. Bueno, en primer lugar, las mediciones fueron de las alturas, el alto, el ancho de los diferentes segmentos corporales, así también como la distancia entre los puntos y los perímetros distales y proximales de los segmentos. Bueno, cada segmento corporal se relaciona con una figura geométrica, como por ejemplo el cuello un cilindro, la cabeza un elipsoide, los pectorales y las nalgas un semi-elipsoide, también por ejemplo los pies y las manos a una caja, etcétera. Bueno, en primer lugar calculé los radios que se hacían en base al cálculo de los perímetros divididos por 2pi, como se ve aquí, en el caso de la altura del radio a la altura de la crista ilíaca. Posteriormente calculé los volúmenes, los cuales se relacionan con estas diferentes figuras geométricas, como por ejemplo los volúmenes de una caja, el volumen de un pie que vale el volumen de la caja, donde se multiplica el largo, el ancho y el alto del segmento. Posteriormente calculé en cuanto a las coordenadas X, Y y Z. X es anteroposterior, Y es medio lateral y Z es cefalocaudal. En el caso de las X, como se ve acá, son valores cero, ya que no se mueven en ningún plano, están fijas en el eje anteroposterior. En el caso del Y, sí se muestra un movimiento medio lateral, como por ejemplo vemos aquí en este caso. Por ejemplo, en el caso de los brazos de los pies, sí va a tener un valor positivo. Y en el caso del eje Z, mientras más bajo sea el segmento va a tener un valor menor y mientras más alto un valor mayor. Por ejemplo, Z1 equivale a los pies, si no me equivoco. Sí. Y en este caso, por ejemplo, Z15, que va a ser la cabeza, va a ser más alto. En cuanto a las masas, eh, esto se hacía multiplicando la densidad media del cuerpo por el volumen que se calculó anteriormente y nos daba la masa. Y la suma de todas mis masas da alrededor de 58, 59, lo cual se relaciona o está cerca del valor total de la masa que yo puse, que era de 60 kilos. Bueno, en cuanto a la interpretación de los datos, podemos ver que en este gráfico la masa en cuanto a la altura no necesariamente es directamente proporcional. Vemos aquí un promedio, pero también vemos gente que tiene una gran altura, pero no tanta masa, o gente que tiene mucha masa, pero poca altura. También vemos otro gráfico, como por ejemplo la masa corporal versus el radio del muslo, que esto sí es directamente proporcional. Vemos que cuando existe un menor radio, existe menor masa, y a mayor radio existe mayor masa. Y eso. Espero que ahora se escuche el video.